profesor argentino Ismael Mata, que no necesita de ninguna presentación porque es una figura que brilla con luz propia en el firmamento del derecho administrativo argentino, americano, general. Y le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo, incluso en un día feriado en su país como es el día de hoy, para acompañarnos y para tratar de un tema que a los administrativistas nos ocupa en este tiempo en que estamos, precisamente sobre la pandemia y en concreto sobre los contratos públicos de salud. Como ustedes saben, la metodología es muy sencilla. El ponente tiene media hora más o menos para que haga su intervención y luego podemos hacer algunos comentarios, glosas e intervenciones para que el ponente pueda contestarlas. Yo solamente aprovecho para, además de agradecerle a Ismael el esfuerzo que ha dedicado para estar con nosotros, también agradecerles a todos ustedes por su presencia continua en estos seminarios. Terminaremos, si Dios quiere, el próximo día 13 de diciembre con una intervención de un profesor colombiano, Augusto Hernández, sobre el derecho electoral y la corrupción, los mecanismos de la anticorrupción en el derecho electoral en Colombia, que va a ser un tema también muy interesante. Entonces, sin más preámbulos, les saludo con mucho gusto. También veo que hay personas del doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano y estudiantes de posgrados que están con nosotros. Sean bienvenidos. Ismael, tuya es la palabra, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero compartir la alegría de estar con ustedes en este encuentro, con tan queridos amigos y colegas. En segundo lugar, agradecer a la universidad, en especial en la persona de Jaime, digamos que es un luchador infatigable por el desarrollo del derecho administrativo, no solo por su visión académica, sino sobre todo para del derecho administrativo ir reconfigurándolo para que de él surjan políticas e iniciativas que sean útiles en la gestión, especialmente en el ámbito de Iberoamérica, donde la gestión pública administrativa está sujeta a muy serios problemas, a ese tipo de problemas que en la ciencia de la administración llamamos problemas perversos. ¿Por qué? Porque nunca se puede conformar a todos. Bueno, yo había pensado en recorrer un poco los rasgos generales que hay en nuestros sistemas generales de contratación para atender las situaciones de emergencia. Luego, ver cómo ha funcionado la atención de las contrataciones durante la pandemia y detenerme en tres principios fundamentales conectados entre sí que evidentemente no han sido correctamente tratados en todos los casos, que son la publicidad, la información y la transparencia. Voy a hacer también una rápida pasada por la contratación en Latinoamérica y la vacunación también en Latinoamérica, y finalmente una serie de propuestas para la mejora de la gestión, que en estas propuestas he atendido muy especialmente toda la labor que están haciendo una serie de organizaciones no gubernamentales en nuestros países para colaborar con la mejora en la gestión pública. En primer lugar, el régimen general de contrataciones de Argentina fue también sancionado por un decreto delegado, por supuesto, conectado con una emergencia a principios de siglo. En Argentina estamos siendo muy habituales para las emergencias. Y entonces se trabajó sobre una cláusula que está en la Constitución reformada en 1994, que permite, a través de la delegación que hace el Congreso al Poder Ejecutivo, de atribuciones legislativas, como dice la norma, en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. En aplicación de esa norma se dictó el régimen general de contrataciones por un decreto delegado y que luego fue completado por otro decreto de rango ordinario del Poder Ejecutivo. El régimen general es de aplicación obligatoria en las contrataciones en que sean parte las entidades, jurisdicciones y organizaciones que están específicamente indicadas en las variadas figuras que contiene la Ley de Administración Financiera y donde están identificadas estas figuras como integrantes del sector público nacional.
Por otra parte, también el régimen tiene una lista de la variedad de contratos que celebra la administración y que están incluidos en el régimen, como enumeración indica la compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres, permutas, concesiones de uso del dominio público y privado del Estado, las obras públicas, concesiones de obras públicas y de servicios públicos. Por su parte, también tiene una lista de exclusiones del régimen, que son el empleo público, las compras de caja chica, los acuerdos en materia de relaciones internacionales y las operaciones de crédito público. Entre los procedimientos de contratación directa, en el régimen general, por supuesto anterior a la etapa de pandemia, figuran aquellos cuya celebración es necesaria cuando probadas razones de urgencia o emergencia que responden a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las actuaciones administrativas y contar con la aprobación de la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad. También se prevén supuestos de contratos administrativos que tienen carácter interadministrativo, es decir, que pueden ser celebrados por el Estado, las provincias entre sí, el Estado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular las sociedades con participación mayoritaria del Estado que tengan por objeto prestar servicios de seguridad, logística y específicamente de salud, con expresa prohibición de subcontratar el objeto contratado. Tenemos que recordar que la doctrina consideraba que las reglas de la selección fueron posteriores a la libre elección del co-contratante de la administración. Y en doctrina se señalaba que subsistiría toda esta libertad de elección por parte de la administración en algunos supuestos de contratación directa. Cuando se sanciona la ley de licitación pública, se consideró que tal libertad de contratación todavía caracterizaba el criterio de adjudicación en la concesión de servicios públicos. ¿Por qué? Porque se consideraba una figura con gran peso de las cualidades personales, en definitiva, aquella locución latina de intuito persona. El reglamento del régimen general contempla dos especies de contratación directa, es decir, compulsa abreviada o adjudicación simple. No me voy a detener solamente en la primera, que debe cumplirse la prestación y la situación de hechos se encuadre en imposibilidad de aplicar otro procedimiento y el monto del contrato supera el máximo fijado por la reglamentación. También cabe la contratación directa en las situaciones de selección desierta o fracasada y aún de un segundo llamado también fracasado. Y finalmente se señala el caso de la emergencia o urgencia. En el régimen se prevé que la contratación por procedencia y urgencia corresponde cuando se prueba que se dieron las circunstancias objetivas que impiden otro procedimiento. Cuando haya razones de urgencia consistentes en necesidades apremiantes que impidan el cumplimiento normal de las actividades esenciales de la administración contratante. Y la norma trae también ejemplos de casos de emergencia, como son los accidentes, los fenómenos meteorológicos, otros sucesos creadores de peligros o desastres, que puedan comprometer la vida, la integridad física, la salud, la seguridad de la población o funciones esenciales del Estado. Si la urgencia o emergencia fueron previsibles, deben determinarse las responsabilidades disciplinarias y aún penales frente a una posible gestión negligente o dolosa de los funcionarios. Yendo a la pandemia, el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de coronavirus como una pandemia calificada como COVID-19. Entonces se hizo necesario tomar medidas para contener el avance del virus. Y con esa finalidad se decretó en mi país el estado de emergencia nacional, facultándose a la autoridad sanitaria a la contratación directa de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, sin una aclaración importante vinculada con el régimen general anterior,
que decía esta aclaración, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Nacional y con publicación posterior en todos los casos. Asimismo, se autorizó al jefe de Gabinete de Ministros para establecer los principios y pautas del procedimiento de contratación. No obstante, la exclusión del régimen general de la Administración, se estableció una pauta básica que fue la rigurosa observancia de los principios de dicho régimen. Esto, digamos, fue una excepción a aquella exclusión total del régimen general. Y esos principios son razonabilidad y eficiencia para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, la promoción de la concurrencia y de la competencia entre oferentes, la transparencia de los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, la responsabilidad de los agentes públicos intervinientes, la igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. Como puede advertirse, se trata de principios institucionales o sectoriales, que son los que sustentan o conforman una determinada rama o institución jurídica. Suelen consistir en la adaptación de un valor o principio general a una institución específica, como acontece con el valor jurídico de la igualdad, que unido a los principios de legalidad y debido proceso administrativo, se expresa en trato igualitario, tradicionalmente, o correcto comportamiento, más recientemente, en la selección de los co-contratantes de la administración. En otras palabras, se trata de seguir en el proceso descendente de la creación y aplicación del derecho los pasos de atender al valor, los principios, los criterios y las normas positivas, para concluir con la producción de una norma general o particular. En ese sentido, me gustaría referirme a un tema que dio lugar, no solo en mi país, sino en el resto de Latinoamérica, a las dificultades para cumplir con los principios de publicidad, difusión y transparencia. Como ustedes saben, la publicidad es un principio que se aplica a todas las funciones y actividades del Estado y por lo tanto también regula el procedimiento de contratación a través de tres modalidades. La publicidad propia de las actividades de la administración, que permite naturalmente el control de los actos por la sociedad, la publicidad como instrumento para requerir ofertas, promover la concurrencia y asegurar la competencia, es decir, una vez que se asegura la participación, permitir la competencia entre las ofertas presentadas, y por último el carácter público del procedimiento y la posibilidad de actuación, de acceso a las actuaciones por los interesados y los oferentes. En clara vinculación con la publicidad, la normativa agrega el principio de transparencia, aclarando que todo el proceso de contratación debe desenvolverse en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación del régimen, la utilización de tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones, con la participación real y efectiva de la comunidad que permitirá, de nuevo, el control social sobre las contrataciones públicas. Como puede advertirse, el artículo transcripto se refiere a las dos primeras modalidades de la publicidad que indicamos más arriba, por lo que cabe preguntarse si la transparencia puede distinguirse de la publicidad. En tal sentido, considero que la transparencia requiere un esfuerzo adicional de los funcionarios, que se suma a las exigencias de legalidad y publicidad, que consiste en brindar una imagen de corrección en su desempeño, el que parezcan honestos, además de serlo, unido a un sistema eficiente de control sobre su conducta funcional. En consecuencia, la transparencia resulta exigible aún tratándose de actividades reservadas o secretas, que en materia de contrataciones de pandemias algunos países utilizaron esta modalidad. Entonces, a todo tipo de actividades, debido a que la imagen diáfana de la conducta de los agentes públicos debe tener siempre carácter objetivo, sea que su examen provenga del público, de los administrados, con los que están jurídicamente relacionados o de los órganos de control. En esta materia, la Convención Interamericana contra la Corrupción prescribe el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, evitando conflictos de interés, asegurando la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios para el ejercicio de sus funciones,
con actos que conduzcan al correcto ejercicio de las funciones, y aquí aparece configurado el principio de transparencia en los términos de la Convención, que es preservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión pública. Corresponde señalar que en forma paralela y en conexión con el procedimiento de contratación se desarrolla el procedimiento de ejecución presupuestaria, y si el contrato origina gastos, deben recorrer las siguientes etapas: la afectación provisoria del crédito en oportunidad de dictarse el acto de autorización, el compromiso o afectación definitiva de dicho crédito al resolverse la adjudicación, la verificación y liquidación de la obligación con sustento en la documentación presentada por el cocontratante, siendo una factura, un certificado de obra o bien los informes de avances para los contratos de asesoramiento o de consultoría. Y por último, la orden de pago y el pago. La ejecución presupuestaria, como es fácil advertir, conlleva la sujeción a un principio de transparencia fiscal, por el cual se establece que toda la documentación de carácter físico y financiero generada por la Administración tiene carácter de información pública y debe ser de libre acceso para cualquier persona interesada en conocerlo, identificándose en particular la documentación relativa a los contratos, las órdenes de compra, los contratos firmados de todo tipo con la autoridad competente, así como también las rendiciones de fondos anticipados, las órdenes de pago y los pagos realizados por ellos. En definitiva, este principio de igualdad de tratamiento que se mencionaba tradicionalmente como una actitud de la administración hacia quienes participan en la contratación, se trataba de un principio tradicional centrado en el deber de la administración durante la selección, que consistía en brindar un trato imparcial y no discriminatorio a quienes participan de ella, ya sea como interesados o bien como oferentes, especialmente respecto de estos últimos, ya que en su condición de oferente pasan a ser titulares de derechos subjetivos públicos procesales que les permiten exigir un correcto desenvolvimiento del proceso de selección. En rigor, la igualdad de la conducta imparcial que debe ser observada por la Administración en todas sus resoluciones, actualmente su ámbito de vigencia se ha ampliado para transformarse en sustitución o en sucesión del tratamiento igualitario en lo que se llama correcto tratamiento o comportamiento regular para todos los actos de la selección, por lo que el deber unilateral de la Administración ha pasado a ser un deber de corrección que alcanza a todos los que participan en el procedimiento, o sea, la Administración hacia interesados y oferentes, de estos hacia aquella y de los oferentes entre sí. El correcto comportamiento genera deberes de reciprocidad estrechamente conectados entre sí. El correcto comportamiento, esos deberes entonces que desempeñan los cocontratantes del Estado, y la corrección debe reflejarse en la demanda que formula en la Administración y también en las ofertas que responden a su llamado. En definitiva, están conectados con el papel de colaboración que desempeñan los contratantes del Estado. El principio no se limita a dispensar un tratamiento igualitario, sino también a la configuración previa de una demanda imparcial, objetiva y exenta de imprecisiones, a la elaboración de pliegos claros, a las aclaraciones de oficio, a la respuesta precisa y no elusiva frente a un pedido de aclaraciones, el saneamiento de las fallas formales y, en definitiva, a la conducta de todos los actores del proceso que dé lugar a la mayor concurrencia y a una competencia real, con el fin de lograr la mejor satisfacción del interés público comprometido, teniendo especialmente en cuenta que el comportamiento desleal y amañado de los oferentes afecta la regularidad del proceso del mismo modo que la parcialidad de la Administración. No se puede dejar de señalar que antes de la irrupción de la pandemia ya existía en mi país una cierta prevención y desconfianza en la celebración de la contratación directa prevista en el régimen general, incluso para las emergencias, dado que podían dar lugar a manipulación de la información, favoritismo hacia empresarios amigos, atenuación de los controles públicos, información pública incumplida, al amparo de la discrecionalidad generada por la respuesta urgente exigida por la situación de emergencia. Por eso,
en el nuevo régimen de contrataciones que se dicta con motivo de la pandemia, quedó configurado por una decisión administrativa del jefe de gabinete y reglas complementarias dictadas por la Oficina Nacional de Contrataciones. Esto en mi país. Primero, a través de lo que es una decisión administrativa, y la Oficina de Contrataciones a través de actos denominados disposiciones. El primer paso del proceso, debe cumplirlo lo llamada Unidad Operativa de Contrataciones, que es el órgano competente dentro de cada jurisdicción o entidad de la administración para la celebración de contratos. Todas las actuaciones, desde el inicio al fin de la contratación, deben vincularse al expediente electrónico que se tramite para el procedimiento. Y si sobrevinieran inconvenientes técnicos, puede continuarse la sustanciación por medio físico. La unidad operativa, de acuerdo al régimen nuevo, debe invitar por lo menos a 3 proveedores de la lista de inscritos en el sistema de información de proveedores, que está asociado a su vez al sistema electrónico de contratación. Si no hay proveedores inscritos, puede convocarse por vía electrónica a otros proveedores inscritos en distintos rubros, con la mayor difusión posible. Y finalmente, ante la falta de clases de proveedores registrados, se puede invitar a otros que no estén incorporados al sistema. Si el monto estimado de la contratación fuese superior al sistema de precios testigo que conduce el órgano de control externo de la Nación, que se llama Sindicatura General de la Nación, se solicitará valores de referencia a la sindicatura, la que, frente a la pandemia, debe responder en forma inmediata. También se prevé el requerimiento de mejora de precios a la oferta calificada de más conveniente. Otra decisión de la Jefatura de Gabinete determinó que en ningún caso podrán convenirse precios superiores a los máximos fijados por la Secretaría de Comercio Interior, con posibilidad de requerir mejoras. Y si no se consiguen, se desestiman las ofertas. Este es un requisito formal que justamente no se aplica debido al conflicto que está suscitada actualmente la fijación de precios máximos que intenta la Secretaría de Comercio, con contrariedades dentro de la propia organización gubernamental y del empresariado. Si el procedimiento resultara fracasado de cierto, el titular de la jurisdicción, entidad y organismo está autorizado a contratar en forma directa al proveedor. Para asegurar el principio de transparencia, se señala que es necesaria la disponibilidad de información sobre la gestión de contrataciones, y para ello está disponible el portal de compras públicas electrónicas, que paradójicamente no es de uso obligatorio, sino optativo, con publicación de determinadas etapas, convocatoria, invitaciones, ofertas y eventualmente el cuadro comparativo. Si no se opta por emplear el portal mencionado, igual debe publicarse el acto administrativo de conclusión del procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Contratación. En lo tocante al control y la rendición de cuentas, la normativa dictada para la contratación durante la pandemia no incluyó previsiones sobre la intervención de los organismos de control del Poder Ejecutivo para que actúen en los procedimientos de contratación en la emergencia. Quizá lo único que pudiera destacarse es un documento de la Oficina Anticorrupción con recomendaciones para fortalecer la integridad y transparencia de las contrataciones públicas celebradas en el marco de la emergencia. En cuanto a la rendición de cuentas, las unidades de auditoría interna permanentes de cada organismo o jurisdicción deben incorporar en su plan anual de auditoría los procesos de contratación que se desenvuelvan en el marco de la emergencia. En función del sistema de organización federal de Argentina, con el reconocimiento de la autonomía de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, las previsiones en el marco de la Declaración General de la Emergencia realizado por la Nación, las provincias dictaron reglas y medidas propias para enfrentarlo, a partir de sus regímenes existentes de contratos administrativos, en especial las normas relativas a la contratación directa, la mejora de sus sistemas de información, publicidad y control, la creación de fondos especiales, todo ello con gran disparidad de calidad y transparencia, llegándose en algún caso
a utilizar la prórroga de los plazos administrativos para no contestar los pedidos de información sobre la gestión, realizado por los organismos de control y aún por el público. En Latinoamérica, una rápida mirada sobre los contratos de la pandemia permite indicar el caso de Chile, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, asignando a las Fuerzas Armadas el cargo del control de seguridad sanitaria, que se ejerció a través de los jefes de zona con competencia para decidir medidas tales como restricción de reuniones en espacios públicos, limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la adopción de cuarentenas, toques de queda. Y en cuanto a los contratos de compras en materia de salud, la directiva número 36 dispuso recomendaciones para entidades compradoras sobre trato directo para casos de emergencia con motivo de la pandemia COVID-19. Y específicamente, para contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, se liberaron de licitación pública, a condición de publicación en el portal Mercado Público. Asimismo, se diseñó un convenio marco de emergencia para los compradores públicos con previsión de trato directo para la compra de bienes y servicios de salud. No obstante la impresión general favorable de la gestión de Chile, se advirtieron cuestiones de favoritismo a través de la creación de empresas express con sobreprecios y vínculos familiares en las compras para enfrentar la pandemia. En tal sentido, se señalan más de 100 empresas con menos de un mes de existencia durante la pandemia. En Latinoamérica también se pueden señalar algunos otros casos de irregularidades. En Perú se produjo la sobrevaluación de equipos médicos. En México y Chile se registraron sobrecostos en compras de mascarillas. En Bolivia hubo denuncias relativas a compras de respiradores pulmonares. En El Salvador fue destituido un funcionario administrador de un fondo estatal que proveía caretas protectoras a través de su propia empresa. Pero también corresponde destacar la realización de esfuerzos por la transparencia desde los gobiernos, como aconteció en Chile, con la labor de la Comisión de Gasto Público Independiente, que recomendó estándares más altos de transparencia para el uso de los recursos públicos. En la República Dominicana se organizaron ferias en que se entrenaba para venderle al Estado, incluso con modelos para la presentación de ofertas. En Cali, Colombia, se procedió a capacitar a más de 500 proveedores para que pudieran ser partícipes informados de contratos públicos. Creo que un tratamiento aparte corresponde a la adquisición de vacunas contra el virus, ya que además de la escasa publicidad que rodea en general la compra de los bienes y servicios necesarios para responder a la emergencia, la adquisición de vacunas estuvo a cargo del Estado con contratos de contenido confidencial y aún directamente secretos, y con pruebas clínicas previas de los laboratorios en la población del país adquirente sobre miles de personas voluntarias, con el incentivo ofrecido por los laboratorios de asegurar la provisión cuando comenzara la fase de producción del grupo. Las tratativas con los laboratorios en Argentina se iniciaron con una propuesta de Pfizer consistente en la entrega anticipada de 13 millones de unidades, que finalmente el gobierno no aceptó luego de una tramitación complicada por conflictos internos del gobierno y con ingredientes ideológicos frente a los proveedores. Luego se acordó una compra con AstraZeneca, se recibieron otras vacunas además a través de la modalidad COVAX y se empezó una trabajosa gestión para conseguir dosis de la vacuna rusa Sputnik. En definitiva, se trató de un proceso lento, con déficit de gestión, frente a un gran número de contagiados y fallecidos, ya que la vacunación comenzó a fines de diciembre del 2020, con pausas significativas de las entregas que demoraron sensiblemente la inmunización. En Brasil los primeros pasos no fueron de compra de la vacuna, sino que se trató de obtener transferencia de tecnología. Y si bien los laboratorios Pfizer y Janssen procuraron conseguir la venta, los convenios con Anvisa, que es el organismo creado en 1999 para la prestación de servicios de salud en Brasil, estos convenios se demoraron sensiblemente, al parecer por interferencias políticas en su funcionamiento y
atribuidos a la política antivacunatoria del presidente Bolsonaro. Debemos destacar que la adquisición de vacunas fue competencia del gobierno federal en Brasil al comienzo de la pandemia, pero luego se autorizó por ley a los estados y municipios para hacerlo. En Chile se constituyó un comité internacional, un comité, interministerial para la elección de las vacunas y gestionar su compra. El desarrollo fue ordenado y, al igual que México y Costa Rica, desarrollaron activas campañas de vacunación, pudiéndose agregar que en México se realiza el envasado de las vacunas de AstraZeneca y que su país es el único integrante de Latinoamérica en la coalición formada para innovar en la prevención sobre epidemias. En Colombia se iniciaron las negociaciones a mediados del 2020 y en diciembre se sancionó una ley que declaró la inmunización de interés general, comenzando la vacunación en febrero de este año. En el caso de Salvador, el gobierno de Bukele dispuso la reserva de toda la información vinculada a la pandemia por un plazo de 5 años, empezando en febrero último con dosis de Sinopharm restringidas aplicadas al personal de salud, sin que se haya establecido impedimento legal para registrar o importar vacunas. En el caso de Puerto Rico, la adquisición fue realizada por el gobierno de Estados Unidos y la campaña de vacunación se inició en diciembre del año pasado. En Venezuela se aplican las vacunas Sputnik, la china Sinopharm y también la cubana Abdala, pero no hay información sobre los detalles de las vacunas o las operaciones de los fondos. En definitiva, frente a este panorama, las recomendaciones que se formulan es asegurar los principios de transparencia, publicidad y control sobre esta modalidad de contratación, sobre todo para una pandemia cuya finalización no está clara. Pensemos que ya se había casi institucionalizado en la cultura general que íbamos a tener cultura de rebaño, porque la pandemia se iba a transformar en endemia, y sin embargo, esta explosión de la pandemia en Europa, donde la Organización Mundial de la Salud ayer mencionaba que posiblemente sobrevengan 500.000 muertes, o que acontezca la necesidad de volver a medidas durísimas como la instalada hoy en Austria para restringir completamente la circulación. Bueno, pero yendo entonces a las propuestas concretas para ver si trabajando sobre estos principios básicos de control y publicidad pudieran mejorarse este tema de la gestión pública en materia de contratación. Durante el contexto de la emergencia, debería ponerse el acento en el ejercicio del gasto público, ya que se trata de ejercicios de derechos esenciales. Resulta primordial garantizar el funcionamiento de las instituciones y sistemas de control de la administración financiera para asegurar el correcto uso de los fondos públicos. De esta manera, las contrataciones públicas deberían apuntar a satisfacer la mayor cantidad de derechos, ser eficientes en el gasto realizado y transparentes en todas sus etapas. Debido a la importancia que toma el gasto público, también es necesario mejorar los tiempos de declaración de la emergencia a lo estrictamente necesario. Esta renovación automática de los periodos de emergencia no significa el atado al vencimiento formal del plazo, sino que necesita de una mirada vigilante de la autoridad para acortar el periodo de este límite de excepción. Entonces, es necesario que cada nivel de gobierno pueda readecuar los tiempos de declaración de emergencia en función de la duración real de la crisis. Restringir las circunstancias objetivamente de restricción a la información sobre compras y contrataciones. Impedir que no sea publicada en formatos electrónicos o que se publique después de la realización posterior. Las circunstancias que habiliten una excepción a la publicación de información deben ser limitadas por la normativa e indicar el soporte alternativo en el que se publicará la información. Una vez superada la circunstancia que dio origen a la implementación de la excepción, la normativa debe prever
la publicación de la información de manera completa. El acceso o la disponibilidad de la información debe estar abierta a todos los datos de la gestión pública en la emergencia para permitir un mayor control por parte de la ciudadanía. Dicha información debiera estar publicada de manera completa y actualizada, clara, estructurada y atendible en formatos abiertos, formatos digitales abiertos. No olvidemos que con motivo de la pandemia y la alta tecnificación del sector público se ha producido el fenómeno de la desigualdad informática por factores económicos, culturales y aún redad de la gente y de los administrados. Esta información debiera ser fácilmente comprensible para cualquiera que no es especialista, evitando tecnicismos y lenguaje especializado. Por último, debiera tenderse hacia la unificación, esto es recomendación de las organizaciones no gubernamentales en el país, unificación de los sistemas de información sobre compras de los 3 órdenes de jurisdicciones, nacionales, provinciales y municipales, creando una plataforma única de compras. El primer paso hacia ello debiera ser contar con un esquema uniforme de publicación en distintos niveles de gobierno. También disponer información vinculada con la contabilidad pública durante el periodo de emergencia, así como el tiempo asignado a cada proceso de los estados, con los fondos destinados a todas las contrataciones, especificando los casos que pudieran existir afectaciones presupuestarias a otros partidos. Estamos ya acercándose a mi límite de tiempo. En esa lista también se señala la publicación de las entidades públicas de los procesos con indicación del precio unitario y global de los bienes y servicios contratados, la participación ciudadana a todo lo largo del proceso de contratación y establecer criterios específicos y uniformes para efectuar el control posterior de los actos de gobierno. Esto es el control crítico o ulterior, garantizando mecanismos de control que analicen la disposición de la documentación relacionada para permitir su análisis y comparación con la planificación necesaria previa para atender a la emergencia. Para terminar, diría que en el actual escenario de la pandemia ha quedado al descubierto un gran estado de desigualdad social, con caída significativa en el Producto Bruto Interno de los países, con cerca de 45 millones de nuevos pobres, 44 millones de desempleados y un crecimiento sustancial de la informalidad laboral. En ese escenario se advierten 2 tendencias: una marcada concentración del poder en el Ejecutivo, que avanzó en la limitación de los derechos personales, y una mayor intensidad en el activismo político, que expresa el malestar social a través de manifestaciones que ganan las calles en numerosos países, protestando por la obligatoriedad de las vacunas o de las medidas restrictivas de las libertades, con sustento en la prevención sanitaria, como acontece, por ejemplo, en este momento en los países que quieren establecer la vacuna obligatoria, el caso de Austria. Por otro lado, la pandemia continúa con una marcada imprevisibilidad, con un rebrote en países que se habían destacado con un manejo eficiente de la crisis, como acontece dramáticamente en Austria, Gran Bretaña e Israel. No hay dudas de que la crisis, todavía con alto grado de incertidumbre, ha producido un fuerte impacto sobre la salud, la economía, el trabajo, la educación y en todos los aspectos sociales. Y esto requiere una gran capacidad institucional, que, como han señalado algunos autores, el factor más importante es la de ejercer un liderazgo estratégico que ponga en marcha una visión compartida para planificar, programar, controlar, innovar hacia objetivos comunes. Y hacer, por cierto, de gran complejidad, en el que juega un rol de importancia un derecho administrativo abierto y dinámico, capaz de ofrecer a la sociedad un modelo de instituciones ordenadas y eficaces, en definitiva, al servicio efectivo de la gente. Una gestión idónea, transparente y honesta que posibilite, en el marco
de un Estado donde el ejercicio de la autoridad sea respetuoso de los derechos personales y de las instituciones republicanas. Nada más, queridos amigos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ismael, por tu brillante conferencia, un estudio detallado, minucioso, prolijo, como nos tienes acostumbrado en todas tus intervenciones, con aproximaciones no solamente al caso argentino, sino al caso de los países iberoamericanos y en Europa también. La verdad es que en nombre de todos te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para presentarnos un panorama tan detallado y tan estupendo. Bueno, ahora, como es habitual, vamos a dar la palabra a las personas que quieran intervenir. La metodología es muy sencilla, hay que apuntarse a levantar la mano, hacer las preguntas lo más breve que sea posible. Quisiera, perdonad, Jaime, quisiera hacer un comentario, ¿no es cierto? Primero, Claro. Me gustaría no haber contribuido a la confusión general con esta exposición. Y lo segundo, que las preguntas de los colegas sean fáciles, por favor. Menos mal que el sentido del humor siempre está presente en las intervenciones del doctor Mata, que es muy de agradecer. Las preguntas de los colegas ya sabes que son siempre muy difíciles, porque son los colegas, pero bueno. Ahora en broma y en serio, mira, vamos a ver quién ha pedido la palabra. A ver. Pues si no tiene la palabra, yo sí quiero hacer una pequeña pregunta, consideración, en relación con una cuestión que tiene mucho que ver con la calidad de la democracia y que tiene mucho que ver con la calidad de la contratación y que se refiere a la calidad de la motivación de las adjudicaciones. Yo sé que en tiempos de pandemia, en una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando, no siempre es fácil, pero ahí nos jugamos el Estado de Derecho, ¿verdad? En la calidad de la justificación de la motivación de las adjudicaciones, que muchas veces se han tenido que hacer de forma directa, lo que no es óbice ni cortapisa de ninguna manera, para que haya pues una, que sea breve, pero una adecuada y suficiente motivación. Tú que has estudiado, Ismael, esta cuestión en Argentina y en otros países, ¿crees que en los procedimientos de urgencia que se han suscitado en general este tiempo para la adjudicación de los contratos, crees que se ha devaluado, que se ha desnaturalizado, que se han relajado las motivaciones de las adjudicaciones, o que por el contrario se ha hecho un esfuerzo, siendo conscientes de que había más discrecionalidad y que había unas potestades mayores, se ha hecho un mayor esfuerzo para atinar en la motivación de las adjudicaciones? Mira, yo creo que no, te diría que en ese aspecto esencial de la toma de decisiones para el contrato, la falencia ha sido muy grande. Incluso hubo en algunos casos de normas provinciales que eximían de fundamentar las adjudicaciones, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, es un agravamiento de este debilitamiento de los fundamentos de las adjudicaciones, que ya viene de antes de la pandemia, ¿no es cierto? Como una crisis general del correcto comportamiento en el desenvolvimiento del proceso de selección, que en definitiva está vinculado con otro fenómeno que es la falta de continuidad de las políticas públicas. Efectivamente, si nuestros países siguieran una continuidad de las políticas públicas sin quebrarla cada vez que se produce un cambio en la gestión de gobierno, de color político, de cambio de gobierno, se vería que
Una política de planificación se inserta luego con lo que se llama la etapa de prediseño de la administración, que en función de las políticas generales fija las reglas de juego para la selección, de acuerdo a pautas de planificación. Luego esto es retomado en el diseño de las reglas propias de la selección, es decir, pliegos y especificaciones técnicas. Y luego todo esto se evalúa naturalmente como un proceso decisorio continuo en el momento de la adjudicación. Adjudicación que por otra parte debiera estar sometida al examen crítico o ulterior de los órganos de control. Evidentemente este proceso está quebrado, y está quebrado desde el origen por la falta de continuidad de las políticas públicas, a mi entender, ¿no es cierto? Muchas gracias, Ismael. Le damos la palabra al doctor Paulo Alejandro Centeno. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes de Ecuador, les estoy saludando, les pido mil disculpas, tengo un problema con la cámara, por eso no la puedo prender. Bueno, primero felicitándole al profesor Mata, extraordinariamente bueno como siempre. Yo les comparto una inquietud. Yo fui procurador síndico, fui abogado de un hospital justamente en época de emergencia. Lamentablemente hubo un cambio de autoridades y como teníamos una relación ocasional, ya no se pudo continuar en la institución. Sin embargo, lo que acaba de decir el profesor Mata en la parte final de su intervención es a donde giraba mi pregunta. El nivel de responsabilidad de las personas que intervenimos justamente en estos procesos de contratación en estados de emergencia. Porque si bien es cierto, hay diferentes etapas, diferentes momentos, cuando los organismos de control intervienen, realmente no hacen un análisis sobre si se cumplió o no se cumplió el objeto de la emergencia, sino el cumplimiento de protocolos y procedimientos que muchas veces en el estado de emergencia eran muy difíciles de cumplir. Entonces, en ese sentido, la pregunta, profesor Mata, ¿qué criterio le da justamente el cumplir estrictamente con estos protocolos de los procedimientos de contratación? Me atrevo a decir algunos, ¿no? Las proformas para la determinación de precios, que se suba todo el proceso en cada fase al sistema de contratación pública. Entonces, esos protocolos están siendo observados ahorita por los organismos de control, pero si nosotros hacemos un análisis general del proceso, o sea, realmente se logró salvar muchas vidas. Ese es el planteamiento, profesores, y muchas gracias también al profesor Jaime por el espacio. Sí, entiendo perfectamente, estimado Centeno. El problema es si el procedimiento de contratación durante la pandemia, por incurrir en un exceso formal, en definitiva, demora la toma de decisión y la adquisición de los bienes y servicios que hacen falta, y esto naturalmente pone en peligro la salud y la vida de la gente, ¿cierto? Por eso yo mencioné, quizás muy de pasada al final de la exposición, de que se necesita y ha creado este organismo latinoamericano para estudiar estrategias con motivo de las pandemias, porque todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, si se va a transformar en endemia o va a seguir evolucionando hacia nuevas formas de pandemia. Lo importante sería que, si es posible, rediseñar y entrenar a la gente de los organismos de control para que desenvuelva un control en la medida de lo posible concomitante con el desarrollo del proceso de contratación, compartiendo la tarea de seguimiento de la tarea de toma de decisión. Esto me parece una cosa. Si hubiera más tiempo, crear comisiones especiales o equipos especiales de gente con suficiente idoneidad técnica como para hacer este tipo de control. Y evidentemente para poder armonizar la necesidad de la pronta toma de decisión con los tiempos necesarios para asegurar la correcta ejecución de los fondos públicos y de la calidad de la decisión que se tome. Me parece que esto requiere un rediseño y me parece que no debemos dejarlo postergado esperando que termine esta pandemia con la inmunidad del rebaño o que se transforme
en definitiva, en una gripe más en forma endémica, ¿no es cierto? Sino que no sabemos cuánto va a durar. Hay signos de que tiende a agravarse. Entonces, estas decisiones son de gran urgencia, ¿eh? Y no podemos seguir manteniendo esta visión tradicional del control, donde a veces la mirada por formación cultural de los organismos de control solamente está puesta en los rasgos meramente formales y no con el acento puesto en la realidad a que se apunta con la toma de la decisión. Muchas gracias, Ismael. Y ahora ya como última pregunta, la doctora Miriam Ibanega. Adelante, Miriam. No te oímos. Ahora sí. Ahora. Hola Isma, ¿cómo te va? Justamente por lo que vos decías, en realidad lo que habría que proponer, y creo que esta es tu idea, es un control oportuno, concomitante y posterior, los dos juntos, oportuno, porque tenemos la costumbre de llegar tarde con el control o de entender que el control concomitante es un control que obstaculiza la gestión, no que la acompaña. Entonces a mí me parece que lo que quizás también habría que reforzar es la importancia del control interno. Uno no tendría que llegar a la compra si sabes que en el procedimiento previo a la compra tenés una deficiencia o seguirlo además en la ejecución. Ese es un dato, a ver, vos me gustaría tu opinión. Y la otra la contestaste, un control de gestión y no meramente de cumplimiento. Mira, yo lo mencioné entre los principios finales, porque además es una exigencia de las ONG que en Argentina se están ocupando de esto, con mucha seriedad. Lo que dicen es unidades de auditoría interna, ¿no es cierto? Estas unidades deberían capacitarlas y prepararlas para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esto indicaría que a lo mejor, ya que están militando, como se dice ahora, en el interior de la administración, en el interior del organismo contratante, estar allí mano a mano, hombro con hombro, con la gente que está trabajando en contrataciones. Me parece que es la única forma de hacerlo. Entonces, control concomitante me parece, y no control posterior o de auditoría, porque además ni siquiera se cumple con los tiempos para hacerlo, porque si querés corregir, digamos, una tendencia o una decisión equivocada, este plazo que está puesto de 3 meses ni siquiera se cumple, va mucho más allá, ¿no es cierto? Okay. Entonces, me parece que es importante hacer el intento ya, porque no se puede crear organismos nuevos o entrenar equipos, sino poner el acento con la gente que está disponible, es decir, si quiere, sindicatura y por lo que es fundamental, unidades de auditoría interna, que no se limiten a la preparación del informe anual, ¿no es cierto?, de auditoría, ¿no es cierto? Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, porque eres muy inteligente y no solo bonita, quiero aclarar. Muchas gracias. Siempre tan caballero. Muchas gracias, Ismael. El doctor Covielo ha pedido la palabra, me parece, y se la vamos a conceder. Bueno, gracias. Adelante. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, un placer escuchar un piropo de un caballero como Ismael hacia una distinguida dama como Miriam. Bueno, vean, ustedes saben una cosa, ¿no? Dice que la guerra y también las situaciones de crisis como esta que estamos viviendo, crisis auténtica con esta pandemia, nos muestran todas las heroicidades y las miserias humanas. Realmente las miserias humanas se han manifestado no solamente en nuestro país respecto a las vacunas y todo lo demás, porque realmente lo que ha ocurrido ha sido bastante escandaloso, sobre todo cuando uno ve que un país como nosotros, como Iberoamérica, que tenemos la suerte de que poder prever las consecuencias de lo que está ocurriendo en Europa, no tomamos ninguna medida, todo lo tomamos tarde y mal. Ahora, ante esto surgen la necesidad de los procedimientos de emergencia. Bueno, perfecto, vamos a ver esto. Fíjense, el Estado quiso centralizar todo. Vean, que quiera centralizar todo, bueno, tan
no sé si está bien o está mal, es que por lo menos regule, pero que no absorba la iniciativa privada, porque por ejemplo en nuestro país si hubiera permitido la participación de los particulares, junto con la necesaria del Estado, por cierto, se podrían haber evitado muchas muertes. La Argentina tiene muchas muertes porque no se adoptaron las medidas en la forma más inmediata posible. Después se discutieron si esta vacuna sí o esta vacuna no. Es decir, es una cosa que realmente es interminable. Pero al mismo tiempo, todas estas cosas también permiten las irregularidades que las ha señalado muy bien mi amigo Ismael, porque la contratación directa es el campo más fructífero que hay para la corrupción. Y todos te invocan a la emergencia. Vea, con una emergencia no es un obstáculo, por lo menos una breve encuesta sobre la cotización de precios. Eso se puede hacer y se puede hacer. Yo conozco un caso de Julio Comadira, una vez, en un caso que le trajeron, él en pocas horas emitió un dictamen estando en la Sindicatura General de la Nación, demostrando que en pocas horas se podía hacer una evaluación de una contratación de urgencia, que era una trampa que yo sé que le habían hecho a Julio porque había gente que no lo quería, a Julio en ese momento. Y justamente ustedes saben que las contrataciones es el campo propicio para todas las corrupciones. Pero en esto es cierto, hay que adoptar medidas, pero por más que medidas adoptemos, siempre va a haber lugar a la corrupción y siempre se va a invocar la emergencia, tema favorito de los politólogos y los economistas y de los políticos. Siempre hay emergencia, entonces evado todas las formas. Y ¿saben qué? Por último, ¿saben qué me llama la atención en nuestro país? En todas las provincias se hacen cursos de derecho administrativo, de control de la discrecionalidad, del acto, de todo lo que ustedes quieran. Cuando ustedes van a ver las provincias en las cuales eso se hace, son precisamente, en algunos casos, lugares, no digo provincias, pueden ser municipios, en donde justamente la evasión del derecho administrativo da lugar a situaciones realmente escandalosas. Por lo tanto, podremos adoptar todas las medidas del caso que sí son necesarias, pero fíjense que eso no ha impedido la vulneración de todo esto. En nuestro país tenemos el caso, tenemos el decreto 1023, el delegado 1023, tenemos el decreto 1030, pero siempre se siguen vulnerando. Así que bueno, disculpen estas reflexiones que me hago, pero como cuando yo enseñaba en la facultad en mis viejos tiempos, decía, vean muchachos, decía a los alumnos, las contrataciones son el campo propicio para la corrupción. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, Pedro. La doctora Estela Sacristán ha pedido la palabra. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Jaime, Ismael, felicitaciones por la exposición súper clara. Hay un punto que mencionaste que creo que es de muchísimo interés y tiene que ver con lo que recién decía el doctor Pedro Coviero, que tiene que ver con la emergencia, la declaración de emergencia y su prórroga automática por 1 año, 2 años, 6 meses, lo que fuere. ¿Ves algún viso de posibilidad de revisión judicial de la prórroga de una emergencia cuando fuere así infundada o caprichosa, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Me parece difícil el examen judicial porque en definitiva lo veo como una decisión de mérito, ¿no es cierto? En donde en general la justicia se retrae y dice que eso le corresponde atenderlo, digamos, a las funciones políticas, ¿no es cierto? El legislador o el administrador. El hecho de que haya la posibilidad de una declaración judicial debería haber quedado totalmente dominado o controlada la pandemia, es decir, aquello de que formalmente extinguida, y que en definitiva este asunto de terminar con
las contrataciones sujetas a un régimen especial, demostrar a algún interesado que pueda verse perjudicado por este tema, es decir, porque hace falta un interés. Si no, pues estaríamos tratando una cuestión abstracta, es decir, si hay algún afectado o interesado por esta prórroga irrazonable durante un tiempo en que la pandemia se extinguió o se transformó, necesitaría algún perjuicio, como por ejemplo podría ser un proveedor de bienes y servicios al que se le imponen restricciones para participar cuando se invoca las reglas restrictivas de la pandemia, cuando ya la pandemia está extinguida. Pero me parece que es un supuesto muy teórico, ¿verdad? En principio me parece que no son decisiones sujetas a control judicial. Muchísimas gracias, Ismael. Muy bien. Señores, ¿quiere intervenir el profesor Covielo o...? Una sola cosa, perdón, lo que dice Ismael. Ojo, yo quiero señalar lo que está pasando acá en nuestro país con el control de la discrecionalidad. Ojo que la justicia está avanzando cada vez más y hasta en algunos casos sobre los fundamentos de una declaración de emergencia. Yo en este momento no mira la memoria, pero yo he visto algún caso en el cual la Corte dijo dónde estaba el motivo para declarar emergencia o para dictar un DNU. Ha habido, o sea, hay un paso que se está dando acá, hasta lo último, que es una sentencia de la Corte que ordenó al Poder Ejecutivo reglamentar una ley, que hacía 47 años que no la reglamentaba. Ojo ese tema, ordenar al Poder Ejecutivo reglamentar una ley, ya no es cuestión de mérito o de oportunidad o todo lo que sea, sino que ya es una cuestión de juridicidad. No sé, yo creo que eso es positivo, entre todo. No, ya tuvimos casos de eso, ¿no es cierto? Lo interesante es ver si se puede suscitar algún caso durante la pandemia, como planteaba Estela, ¿no es cierto? Acuérdense del famoso caso de el vertido de desechos industriales en el Río de la Plata, la intervención de la Cámara Federal de La Plata, el fallo, etcétera. Todo ese tipo de historias, hay antecedentes de hacerlo, pero digamos, son casos concretos de la realidad donde aparece un interés vulnerado muy claro, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien. Se ve que el tema de la discrecionalidad, el control de la discrecionalidad sigue siendo y probablemente seguirá siendo en el futuro uno de los temas, de los caballos de batalla del derecho administrativo. Nuestra Constitución en España, en el artículo 106, dice que los tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa, la potestad reglamentaria y los fines que justifican la actuación administrativa. Y aquí tenemos un debate de hace mucho tiempo acerca de cómo se pueden controlar jurídicamente los fines de interés general en las decisiones administrativas y cómo se puede, a través de exigentes estándares de motivación, controlar la discrecionalidad. Muy bien, pues llegamos al final de este seminario del mes de noviembre. Le agradecemos mucho a Ismael el gran esfuerzo que ha hecho, su brillante intervención. Nos ha presentado un panorama muy completo sobre la contratación pública en materia sanitaria en tiempos de emergencia. A todos ustedes por sus preguntas, sus comentarios, su atención, su presencia, y les emplazamos para tener el último seminario del año, el día 13 de diciembre, lunes, a las 6:30 de la tarde, hora española, a cargo del catedrático de la Universidad Externado de Colombia, Augusto Hernández, que hablará sobre la corrupción y el derecho electoral, los enfoques de la lucha contra la corrupción desde el derecho electoral. Hasta entonces, a todos ustedes, muchas gracias, muy buen día. Amigos. Adiós. 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 Adiós a todos. Adiós. Ismael, gracias a todos. Chao, muchachos.